Buenas tardes. Muchas gracias en nombre del Ateneo por estar aquí en esta conferencia que yo pienso que va a ser muy interesante y que esperemos que después se pueda completar con una visita. Voy a presentaros sucintamente a José Manuel Moreno Arana. Es licenciado por la Universidad de Sevilla en 2005 y doctor por la misma universidad en 2012. Ha sido profesor en la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, siendo en la actualidad miembro del Grupo de Investigación de la Universidad de Sevilla, Centro de Investigación de la Historia de la Arquitectura y del Patrimonio Artístico Andaluz. Sus investigaciones se han centrado en el estudio del arte de Jerez de la Frontera y otras localidades de su entorno durante el Barroco, habiéndose materializado en diversos artículos y capítulos de libros donde trata aspectos como la escultura, el retablo y la arquitectura. Dentro del ámbito de la imaginería, se ha ocupado de escultores como Juan Martínez Montañés, Luisa Roldán, Ignacio López, Diego Roldán, Francisco Camacho de Mendoza, Jacome Bácaro o Cristóbal Ramos. Es autor de los libros La policromía en Jerez de la Frontera durante el siglo XVIII, de 2010, y El retablo en Jerez de la Frontera durante el siglo XVIII, de 2014. Ambos publicados por la Universidad de Sevilla y basados en su tesina y su tesis doctoral. En 2018 coordinó y fue coautor de la obra El escultor Ignacio López y su época, 1658-1718. Finalmente, en 2022, ha publicado su último libro, El convento de la Santísima Trinidad y la Hermandad de la Humildad y Paciencia de Jerez de la Frontera, una historia compartida. Además, todos conocemos su blog de Una ciudad olvidada, que ya no, lo que espero que se convierta en podcast. Igual, fíjate el éxito que está teniendo el podcast del barroco de las hijas de Felipe, no sé si lo conoces, que habla nada más que del barroco y ha obtenido una popularidad inmensa. Así que el barroco está de moda. Él va a ir a hablarnos de escultura barroca en Jerez. Desde las dos últimas décadas del siglo XX y sobre todo en la que llevamos del XXI, se ha venido avanzando en el estudio de la escultura barroca en nuestra ciudad. Hoy nombres como José de Arce, Ignacio López, Francisco Camacho de Mendoza, Diego Roldán o Jacome Bácaro son cada vez más conocidos y se ha profundizado en sus trayectorias artísticas. En esta charla se buscará sintetizar el conocimiento actual sobre la evolución que experimenta la escultura en la ciudad a lo largo de los siglos XVII, XVI, será, ¿no? XVII y XVIII. Partiendo de una breve revisión historiográfica y haciendo un repaso por los principales artistas y obras. Con ello se pretenderá demostrar la relevancia de este arte en Jerez y su proyección hacia localidades de su entorno, que demandarán con frecuencia trabajo a los talleres jerezanos. Bueno, y yo no me extiendo porque el que tiene que extenderse es nuestro protagonista de esta tarde. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Antes que nada, mi agradecimiento al Ateneo y particularmente a Remedios Jiménez por su presentación y por querer que yo estuviera aquí en esta ocasión para hablar de escultura barroca. También mi agradecimiento a cada uno de los fotógrafos que han colaborado en incluir en algunas de las fotografías que están aquí incluidas en esta conferencia. Y, por supuesto, a todos ustedes, el público, por su presencia hoy aquí. En esta charla la planteo como una visión global. En parte, es una visión también divulgativa, porque esta charla ya la he impartido en varios centros educativos de Jerez,
Aunque para esta ocasión he querido centrarme únicamente en la escultura, y ya que en otras ocasiones he hablado también del retablo, y hacer también una visión un poco más enriquecida y también más actualizada a través de lo que vamos a hablar hoy aquí. Se trata de hacer una evolución a lo largo de todo el periodo barroco de la escultura en nuestra ciudad, y ya veremos que vamos a dividir la charla en dos partes correspondientes a los siglos XVI y XVIII respectivamente. Quiero empezar con este fragmento del libro Años Sericienses de Bartolomé Gutiérrez, que fue publicado en el año 1755, por lo expresivo que resulta a la hora de comprender cuál era la visión de los propios jerezanos del siglo XVIII de su propia escultura, de la escultura que estaba presente en las iglesias a mediados del siglo XVIII en Jerez. Y nos dice: debo reflexionar que generalmente todas las santas imágenes de Cristo nuestro Señor, de María Santísima, de sus ángeles y santos, son peregrinas en esta ciudad, por venturosa estrella que tiene en ello. Pero con tanta especialidad son devotas las de Semana Santa, que causan admiración a cuantos forasteros concurrentes las miran. Y hay entre ellas algunas que son afrenta de la naturaleza, por sus grandes perfecciones, y pasmo del arte, por su delicadísimo acierto. Esta visión, aunque nos pueda parecer un poco incluso interesada, exagerada, no deja de ser expresiva de la buena consideración que los propios jerezanos tenían sobre su escultura y particularmente su escultura barroca. Esto va a cambiar cuando, con la llegada del movimiento ilustrado, empiece a tenerse una visión peyorativa del barroco y muy particularmente de toda la imaginería vinculada a la religiosidad popular. Todo ello va a suponer que la escultura barroca no va a estar valorada hasta muy entrado el siglo XX. Y por eso quería empezar con una visión general de lo que es la bibliografía que ha tratado la escultura barroca. Y hay que empezar, pues, como muchos temas de la historia de nuestra ciudad, con Hipólito Sancho de Soprani, que fue el primero, ya en el segundo tercio del siglo XX, que empezó a estudiar la escultura barroca jerezana y a reivindicar algunas de sus figuras, como Francisco Camacho o Jacome Bácaro. Pero tras la muerte de Hipólito Sancho en 1964, hay una gran laguna. Solamente podríamos citar este libro, la obra del Templo de la Colegial de Jerez de la Frontera, de José Luis Repeto Bete, en el que, al margen de una gran cantidad de datos referidos a la obra de la Iglesia Colegial, pues se incluye la primera visión monográfica sobre la figura de Jacome Bácaro. Realmente fue la primera investigación exhaustiva sobre un artista. Este libro es de 1978. Pero habrá que esperar a los años 80 y sobre todo 90 para que empiecen a aparecer trabajos de mayor enjundia. Y en este sentido resulta pues un inicio de las investigaciones de manera más científica y más centrada en algunos artistas, la figura de Esperanza de los Ríos Martínez, con el estudio del escultor José de Arce. Ella es la autora de este primer libro, que es del año 91, de José de Arce y la escultura jerezana de su tiempo, y ya posteriormente, ya en el siglo XXI, pues hizo esta revisión sobre el mismo escultor
a través de la editorial de la Universidad de Sevilla. Hay que decir que, aunque la figura de José de Arce no está centrada únicamente en Jerez, sí, es verdad que gran parte de su obra y de las más importantes está en nuestra ciudad, por lo cual es una figura muy a tener en cuenta y lo vamos a ver a lo largo de esta charla. Para ver una visión general de la escultura barroca en Jerez, tendríamos que ir a algunos libros también de temática histórica y artística general sobre Jerez. El arte, por ejemplo, el libro El arte en Jerez, en el que participa también Esperanza de los Ríos y el otro gran historiador jerezano, historiador del arte jerezano, Fernando Aroca Vicenti, que son verdaderos iniciadores de todas estas investigaciones ya en época más actual, ¿no? En el arte en Jerez pues, aparece pues, visiones muy breves, muy resumidas, pero bastante interesantes sobre el arte barroco, tanto del siglo XVII como del siglo XVIII. Incluso en este libro de Manolo Romero Bejarano, de los orígenes a Vilar Sánchez, la historia de Jerez, pues aunque tiene un tono más divulgativo y en cierto sentido más desenfadado, también aparece una visión más actualizada en uno de sus capítulos sobre la escultura barroca jerezana. Pero como están comprobando, no existe hasta ahora una monografía dedicada exclusivamente a la escultura barroca. Es un proyecto que me gustaría abordar en los próximos años, pero que, como digo, no está materializado, no se ha materializado por ningún autor. Yo sí intenté hacer también una visión global sobre la escultura barroca jerezana en un capítulo de un libro al que me invitaron a participar sobre la escultura barroca española, el volumen sobre la escultura barroca andaluza, en la que hice pues, el capítulo dedicado a la escultura barroca en las provincias de Cádiz y Huelva. Y ahí pues también doy también una visión general sobre Jerez, como digo. Hay otros libros que, como este, de Antero de la Rosa, de la imaginería procesional de la Semana Santa de Jerez, que aborda otros temas, lógicamente toda la imaginería, no solamente la barroca, ¿no? Pero, bueno, no deja de estar también incluida esta etapa artística en sus páginas. Otros autores que han trabajado de manera tangencial la escultura barroca en Jerez, pues por ejemplo José Miguel Sánchez Peña y muy especialmente en este libro sobre la escultura genovesa en Cádiz, que también pues dedica algunas líneas a parte de la escultura genovesa o de escultores genoveses presentes en la ciudad, que como vamos a ver es una particularidad muy característica de esta zona nuestra de la provincia de Cádiz, la presencia de artistas italianos de origen genovés que van a dejar también su huella en la escultura barroca. Y por mi parte también hace unos años, en 2018, con motivo del 300 aniversario de la muerte del escultor Ignacio López, se hizo una jornada en la cual intervinieron diferentes autores. Y este libro no es una monografía tampoco sobre el escultor Ignacio López, sino es más bien unas actas de aquellas jornadas, porque se trata no solamente del estudio de la figura del artista, sino también de la época en el que desarrolló su trayectoria este imaginero sevillano, que vamos a ver que también dejó obras muy destacadas en la ciudad. También, bueno, pongo también este pantallazo de uno de mis blogs, el Barroco Jerezano, en el que incluyo pues, todos los trabajos que he llevado a cabo específicamente sobre el barroco en Jerez. He tratado más temas, no solamente la escultura, pero aquí voy recogiendo todos los artículos científicos que he ido publicando en diferentes revistas, ¿no? Y no solamente por mi parte ha habido aportaciones y todos los autores que he mencionado, ¿no?
También pues, habría que citar a José Luis Romero Torres, a José Jácome y a Jesús Antón, a Francisco Espinosa de los Monteros, a Fernando Cruz Isidoro, a Pablo Pomar. Son ya una larga lista de historiadores que de una manera pues, esporádica o incluso con más profundidad han tratado también el tema de la escultura barroca en diferentes artículos. Pero, como digo, sigue faltando una monografía en un libro dedicado a este tema que, como van a ver, es bastante rico e interesante. Quería partir, porque ya digo que voy a intentar que no sea algo demasiado duro de oír, sino intento ser un poco divulgativo. Unas características generales sobre el barroco en general en Jerez. Se puede hablar del barroco en Jerez aproximadamente desde el segundo tercio del siglo XVII hasta la década de los 80 del siglo XVIII. Aproximadamente. Lógicamente hay obras que incluso vamos a ver, obras que sobrepasan la década de los 80 del siglo XVIII. En el siglo XVII, pues, como todos sabrán, pues, pese a ser un momento de crisis económica, de epidemias, de guerra, hay una importante demanda de obras artísticas. Y esto es sobre todo porque Jerez era y se consolida en ese siglo como una auténtica ciudad-convento. Jerez llegó a tener, si no me equivoco, 22 conventos, más todas las capillas, hospitales, ermitas, etcétera, que hacían de la ciudad una ciudad sacralizada, ¿no? Por lo cual, el encargo de obras artísticas, y en este caso escultóricas, era pues una constante. Sí hay que tener en cuenta que en el siglo XVII existe una mayor dependencia de Sevilla frente a lo que vamos a ver en el siglo XVIII. Efectivamente, el siglo XVIII es un momento de auge económico en toda España y en Jerez particularmente se va a producir el despegue de la industria vinatera. En ese contexto, Jerez se consolida como un centro productor de escultura y de otras piezas artísticas, pero muy especialmente de escultura. Obras que no solamente atienden, o mejor dicho, talleres que no solamente atienden una demanda local, sino que también atienden una demanda comarcal. Y entre las artes de la Jerez barroca, yo creo que hay que destacar sobre todo la arquitectura, la platería, el retablo y, por supuesto, la escultura. Por cierto, que sobre la arquitectura, la platería y el retablo, sobre todo en el siglo XVII y XVIII, se han hecho diferentes tesis. Sobre la escultura, pues por ahora no hay ninguna investigación tan profunda. Lógicamente, porque también existen dificultades para documentar determinadas obras. Vamos a empezar con el siglo XVII. Unas ideas generales también sobre el siglo XVII en la escultura en Jerez. La escultura, no solamente en Jerez, sino también en la escuela sevillana, se puede dividir en los diferentes 3 tercios del siglo. Y en cada uno de esos 3 tercios van a destacar 3 figuras diferentes. En el primer tercio va a destacar sobre todo Juan Martínez Montañés. En el caso de Jerez, pues hay una clara dependencia del exterior, es decir, de Sevilla sobre todo, y todavía quedan restos de ese tardomanierismo heredero de la escultura del siglo XVI, de finales del siglo XVI. Y vamos a tener también la presencia de un discípulo o un oficial de Montañés que se instala en Cádiz, que es Francisco de Villegas, que también dejará obras importantes en la ciudad. En el segundo tercio del siglo XVII se introducen las formas barrocas propiamente dichas y vamos a encontrar varios talleres abiertos en Jerez. El primero va a ser el de José de Arce, sin duda el más importante. José de Arce es el que precisamente introduce las formas barrocas del barroco europeo, tanto flamenco como italiano, en la zona. Y
También Francisco de Gálvez, que es discípulo del propio Arce. Y en el tercer tercio, el artista que va a destacar en Sevilla va a ser Pedro Roldán. Y con él pues llegamos al pleno barroco y una vuelta a la dependencia exterior hacia Sevilla. De hecho, bueno, pues el propio Pedro Roldán pues recibe encargos desde Jerez. Y un artista de la órbita de Pedro Roldán, Ignacio López, se instala en el puerto, pero era sevillano, pero se instala en el puerto. Y este artista también, como vamos a ver, a pesar de estar en el puerto, va a trabajar muchísimo para la ciudad. Vamos a empezar por Martínez Montañés. Sabemos la gran obra antológica del retablo mayor de San Miguel. Montañés es un artista muy inclasificable, en realidad. Se ha hablado de tardomanierismo, pero es un artista sobre todo muy clasicista, es un artista además que también forma parte de lo que es el naturalismo de esas primeras décadas del siglo XVII. También es un artista que se relaciona con el barroco, pero ya digo que es sobre todo un artista muy clasicista, pero participa de todas estas corrientes estéticas que les digo. Se encarga del retablo de San Miguel, de arquitectura y también de la escultura, a partir de 1617 y hasta 1641, en la que vamos a ver que le traspasa la obra al propio José de Arce. ¿Qué obras son de Montañés en el taller, en el retablo de San Miguel? Pues los relieves de la calle central, la batalla de los Ángeles, la transfiguración, la ascensión, y las esculturas exentas de San Pedro, San Pablo, Santiago el Mayor, Santiago el Menor, y las dos virtudes que están en la zona del ático. El resto son obras de José de Arce, y como vamos a ver, se diferencian claramente, formalmente, del estilo de Montañés. El estilo de Montañés lo vemos sobre todo en las composiciones de estos relieves, que vemos una composición muy simétrica, una distinción clara entre la zona terrenal y la zona celestial. Como pueden ver, las nubes son una línea de separación entre ambos grupos. Y unas posturas todavía y unas formas todavía muy clasicistas, muy tardomanieristas en cierto modo, ¿no? Se avanza un poco en el relieve de la ascensión, un poco más dinámico. Y en obras como el San Pedro vemos sobre todo esa idea del naturalismo de la que también participa el propio Montañés. Pero también vemos esa monumentalidad y esos recuerdos incluso del manierismo italiano, también lo vemos en esa expresión, ¿no? del propio apóstol. Aquí tenemos las figuras de las dos virtudes, la fe y la paciencia o la esperanza. Pero sobre todo lo que más destaca del retablo es el relieve de la batalla de los Ángeles, en el que vemos también esa idea de relieve clasicista en lo que es la organización, en la composición tan simétrica y tan ordenada de lo que es el relieve. Como pueden ver, son 3 niveles totalmente ordenados. Incluso la figura de San Miguel es una figura claramente inspirada incluso en la escultura clásica. Lo vemos incluso en la propia cabeza, es una cabeza de inspiración en el arte clásico, claramente. Pero junto a ello vamos a ver más notas de naturalismo y de expresividad, y de hecho este relieve es uno de los relieves en los que podemos ver más claramente el estilo en un estilo más barroco dentro de Montañés, es la figura de los demonios. Sobre todo la parte inferior, que son claramente bastante expresivos. Y de hecho ha dado lugar recientemente a una teoría por parte de José Luis Romero Torres, que piensa que incluso en este relieve pudo intervenir José de Arce en las figuras más expresivas, las figuras de los demonios.
es una teoría bastante controvertida. Pienso que en principio estamos hablando de obras de Montañés, pero es lógico que ante obras tan expresivas como las que estamos viendo, pues se cree una cierta controversia, ¿no? Historiográfica. Como decía, uno de los discípulos de Montañés es Francisco de Villegas. Es un escultor de origen granadino, pero que trabaja en el taller de Montañés y termina instalándose en Cádiz, la ciudad de Cádiz. Y desde Cádiz, incluso también en Vejer, donde tiene también otro taller, hace obras para toda la actual provincia de Cádiz, entre ellas Jerez de la Frontera. Quizás la imagen más representativa, por tener uso procesional actualmente, es el Cristo de la Humildad y Paciencia, que precisamente el año pasado se celebró los 400 años de su hechura. Una obra que vemos que está todavía anclada en ese arte tardomanierista y que no es una obra todavía barroca. Estamos hablando de 1622. Una imagen que, por cierto, no se hace para Jerez, se hace para Cádiz y termina llegando a la ciudad. Entre las obras que se pueden citar de Villegas en Jerez, por ejemplo, este crucificado que está en la iglesia de San Mateo, el Cristo de las Aguas o de la Salud, que también pues, nos muestra ese estilo, como digo, más bien tardomanierista. Una imagen que no está todavía documentada es el Cristo de la Esperanza de la Hermandad de la Veracruz. Una obra que se ha atribuido sobre todo a seguidores de Juan de Mesa. Juan de Mesa es el principal discípulo de Montañés y esta obra pues, está dentro de esa órbita. Es una obra un poco más avanzada, hacia formas un poco más barrocas, pero siempre dentro de esas líneas montañesinas muy limitadas en el sentido de lo que es el dinamismo, ¿no? Incluso algo que también es propio del arte montañesino es la talla muy minuciosa del pelo del pelo de la barba y del cabello que vamos a ver a continuación que cuando llegue José de Arce pues rompe con todo esto. Vamos a hablar de José de Arce. José de Arce es un escultor trascendental, como digo, porque con él llega el barroco, el auténtico barroco a la escuela sevillana. Él era flamenco, era natural de Flandes, parece que tiene una etapa en Roma, donde pudo conocer a la obra de Bernini, y él termina trabajando en Sevilla, pero tiene dos etapas en las que se instala en Jerez. Una para trabajar en torno a la terminación del retablo de San Miguel y otra anterior, en la que trabaja para el retablo mayor de la Cartuja. El retablo mayor de la Cartuja es una obra que inicia en 1637, hasta 1639. En la que él trabaja junto con un artista tan trascendental como es Francisco de Zurbarán. Por lo cual ya ello nos habla de la gran estima que se tenía hacia la figura de José de Arce en su época. Y él hace el apostolado y el crucificado de este retablo mayor de la Cartuja que desgraciadamente desapareció en el siglo XIX y como ya saben, pues las pinturas pues, están repartidas entre Grenoble en Francia, en Nueva York y Cádiz. Voy a poner una comparativa entre el crucificado que remataba ese retablo de la Cartuja y el Cristo que hemos visto anteriormente, el Cristo de la Esperanza de la Hermandad de la Veracruz. Podemos ver con esta comparación la revolución que supone la llegada de José de Arce. Fíjense, por ejemplo, cómo está concebida la anatomía en el Cristo de Arce y en el Cristo de la Esperanza. La anatomía del Cristo de Arce es una anatomía suave, a grandes rasgos. Igualmente, fíjense, por ejemplo, en la talla
de los sudarios. En el Cristo de la Esperanza, con muchos más pliegues, menos movimiento. En el caso del Cristo de Arce, son pliegues más ampulosos, a grandes rasgos, ¿no? Y buscando más el claroscuro, algo muy barroco. Y lo mismo podríamos decir de las cabezas. Fíjense cómo está tratado el cabello en Arce y en la obra del Cristo de la Esperanza de la Hermandad de la Veracruz. Arce hace del pelo, lo trata de manera bocetada. Lo que interesa es el volumen, el efecto, no el detalle. Esta es la gran revolución, una de las grandes revoluciones de Arce, que rompe con toda la tradición anterior sevillana. Y en los Apóstoles, pues, que son uno de los conjuntos más destacados de la escultura, no solamente en Jerez, sino yo pienso que en toda Andalucía, de la escultura barroca, los Apóstoles que están actualmente, junto con el crucificado, en la Catedral de Jerez, son obras pues, muy llamativas por su barroquismo. Fíjense, por ejemplo, en las diagonales tan típicas del barroco, con las que hace la diagonal que marca los brazos, o incluso estos pliegues están también tratados de una manera muy abocetada, con la figura de San Simón, por ejemplo. O esta imagen de San Judas Tadeo, que es una de mis favoritas. Vemos aquí nuevamente cómo está tallado la anatomía o la propia talla del cabello, siempre de una manera muy suave, un modelado muy suave y a grandes rasgos, ¿no? También para la Cartuja hará la imagen de San Juan Bautista y de San Bruno para el Santa Sanctorum o el Sagrario que estaba detrás del retablo mayor. Y la figura de San Bruno es otra obra extraordinaria que se conserva también actualmente en la catedral, en la que vemos igualmente como los pliegues del hábito están tratados también de una manera nerviosa, pero siempre a grandes rasgos, siempre buscando ese efecto de claroscuro, ¿no? Y la cabeza también es una de las cabezas más bellas de la trayectoria de José de Arce, en la que además rompe con toda la iconografía típica de San Bruno, como un santo de gran ascetismo. Él aporta una visión más juvenil del santo y además una imagen sedente, por lo cual fue un artista, como digo, muy creativo. Posteriormente, cuando termina la obra de la Cartuja, terminará el trabajo del retablo de San Miguel, que deja sin concluir Montañés. Y él hace todos los relieves laterales de las capillas, de las naves, de las calles laterales del retablo, las figuras del sagrario, la figura de los dos santos Juanes, San Juan Bautista, San Juan Evangelista, y de los dos arcángeles, San Gabriel y San Rafael. Y aquí voy a hacer, igual que antes, una comparativa con la obra de Montañés para que veamos la gran diferencia que supone la llegada de Arce a Sevilla y a la propia Jerez, ¿no? Fijaros como si en el caso de Montañés, el relieve que tenemos aquí a la izquierda, pues es lo que he comentado, una organización totalmente simétrica, una diferenciación entre la zona celestial y la zona terrenal. ¿Qué vemos aquí? Pues vemos el uso de diagonales, vemos como ese rompimiento de gloria tan barroco de la figura de Dios Padre, pues se mezcla con la parte terrenal, ¿no? Vemos como además aparece rodeado el propio Dios Padre aparece rodeado de un coro de ángeles que tocan instrumentos, la propia figura de San Gabriel que aparece de pie, pues vemos el movimiento de los paños. Fíjense, por ejemplo, en el movimiento de los paños, el escaso movimiento de los paños en la obra de Montañés. Este es el barroco que trae Arce. Aquí lo vemos en el relieve, por ejemplo, de la adoración de los pastores,
Vemos las mismas características, esa importancia que le da Arce a todo este rompimiento de glorias con figuras de ángeles que están en movimiento. Por ejemplo, en esta escena de la circuncisión, los detalles, por ejemplo, de lo que os comentaba antes de la talla del cabello, la adoración de los reyes, la figura de San Juan, por ejemplo, son las figuras de los arcángeles que están en el ático, en el que vemos ya esa teatralidad del barroco, porque los ángeles están fuera de las hornacinas a punto de emprender el vuelo. Es algo bastante efectista, ¿no? Y muy teatral, propio del barroco. O las figuras menos conocidas de la Virgen y San José, que están en el sagrario. Pero José de Arce no solamente trabaja en San Miguel para el retablo, también hace la imagen del Santo Crucifijo, de la Hermandad del Santo Crucifijo de la Salud actual, también de la iglesia de San Miguel, que es una obra en la que además pues, la propia Esperanza de los Ríos encontró el contrato de la policromía, no de la ejecución de la obra, pero sí de la policromía, y el propio Arce aparece como testigo en ese contrato, por lo cual yo creo que no hay duda de que es obra de José de Arce, aunque es una atribución. Aquí pongo un detalle para que vean también cómo está tallado el cabello, siguiendo ese aspecto abocetado que comentaba. Y esa búsqueda del movimiento en el sudario. Esto es la antítesis de lo que hemos visto en el sudario del Cristo de la Esperanza de la Hermandad de la Veracruz. Fíjense el movimiento que tiene el sudario. Y en esto, pues sigue los esquemas muy parecidos al que utilizó el propio Arce en el Cristo que remata el retablo mayor de la iglesia de la Oliva de Lebrige, que es otra atribución, pero también muy fundamentada. Incluso si comparamos la imagen del Cristo de la Cartuja, que es una obra documentada, con el Cristo del Santo Crucifijo, pues vamos a ver que posee pues, unos rasgos muy similares y el tratamiento del cabello, pues como ven, también muy parecido. José de Arce tiene un discípulo que se instala en Jerez, que es Francisco de Galvez. Y con él entramos en un tipo de escultura muy particular de Jerez en toda la Edad Moderna, que es la escultura en piedra. Esto no fue tan habitual en otras zonas de Andalucía, pero en el caso de Jerez sí tenemos escultura en piedra precisamente por la cercanía a las canteras de la Sierra de San Cristóbal o incluso de las canteras de Martelilla, que es una piedra de más calidad, que es la que se utiliza precisamente en esta obra que tienen aquí delante, que es la portada de la iglesia de la Cartuja. Es también otra obra antológica dentro del barroco jerezano y es una obra en la que se crea una auténtica portada o fachada retablo, porque como ven la portada está dividida igual que un retablo en distintas calles, en 3 calles separadas por columnas y con hornacinas con figuras de santos, en este caso de santos de la Orden de la Cartuja. Y pongo aquí un detalle de 2 imágenes, de 2 esculturas de esta portada, 2 de los santos cartujos, para que vean cómo está planteada las 2 figuras de una manera también muy teatral, muy expresivas también, y también de diálogo entre ellas con la figura que está justamente en el centro, que es la Inmaculada. Francisco de Galvez hizo en este conjunto su obra más destacada en la ciudad. Se ha dicho incluso que pudo haber seguido modelos del propio Arce, que ya pues, estaba muy anciano y no pudo hacer esta obra. Lo cierto es que José de Arce también fue un escultor en piedra y de hecho tiene obra muy importante en el sagrario de la Catedral de Sevilla, hecha en piedra, pero este escultor, Francisco de Galvez, se instala precisamente cuando muere su maestro, se instala en Jerez y hará diferentes obras. Otras obras que están documentadas es la imaginería del retablo mayor de la Basílica de la Merced, en la que ya pues, nos muestra un estilo de menor calidad, podemos decir, pero siguiendo los modelos de su maestro en esa talla abocetada del cabello. Y otro conjunto pétreo que hace Galvez para la ciudad
es el de la fachada, la torre fachada de San Miguel, en la que hace, pues, por ejemplo, esta escultura de San Miguel o las figuras de los evangelistas que están debajo, en lo que es en torno a la puerta de entrada de la iglesia, en la que vemos nuevamente ese estilo dinámico, abocetado del cabello propio de su maestro. Obras que he atribuido a Gálvez son estas dos esculturas de San Pedro y San Pablo en madera, pero que están repintadas de una manera lamentable, ya en el siglo XIX, pero que muestran todavía el estilo de Gálvez, si lo comparamos con las esculturas de piedra de San Miguel, sobre todo ese tratamiento muy pormenorizado de las venas en las manos, por ejemplo, incluso la talla de los ropajes son muy similares. Ya yo comenté que en el último tercio del siglo XVII no tenemos constancia de talleres de escultores y de retablistas, pero no de escultores en la ciudad. Y parece que esto lleva a que los principales demandantes de obras escultóricas pues dirijan la mirada hacia Sevilla. Y el principal escultor de ese momento es Pedro Roldán, un escultor que además había bebido de esa revolución que había creado Arce en la escultura sevillana. Y Pedro Roldán pues tiene documentado pues también para la Cartuja un conjunto de esculturas para el antiguo retablo de la sala capitular de este convento, de este monasterio. Y para este retablo pues hace este crucificado que está actualmente en la catedral, y los dos Santos Hugo cartujanos que estaban en los laterales de este retablo. Y aquí pues vuelvo hacia lo mismo, todo ese aprendizaje o esa influencia de Arce en la escultura sevillana se ve en el principal escultor del momento, que es Pedro Roldán. Vemos esas posturas teatrales, expresivas, y cómo el cabello pues está también tratado de una manera abocetada y dinámica en la figura del Cristo. Y en las últimas décadas del siglo XVII encontraremos en Jerez, pero instalado en el puerto, pero muy activo en Jerez, pues un artista formado en ese entorno de Pedro Roldán, de José de Arce, que es Ignacio López. Ignacio López es un escultor sevillano que, como digo, viene pues atraído por el auge económico de la bahía de Cádiz, y por eso se instala en el puerto de Santa María. Pero trabajó desde muy pronto para Jerez. De hecho, este retablo, que es el retablo mayor del convento de Santo Domingo, estaba terminado en 1690. Y en él, pues seguramente, porque es una atribución, pero creo que muy fundamentada, pues trabaja Ignacio López en toda la imaginería del retablo. Aquí un detalle de lo que es el ático del mismo, y ese relieve en la que aparece Cristo y la Virgen en torno a una aparición, un sueño que tuvo Santo Domingo. Y vemos el detalle de la imagen del Cristo, que es una imagen bastante dinámica y que nos recuerda mucho a otra obra que está documentada de este escultor Ignacio López, que es el del Cristo del Descenso al Limbo, del retablo de ánimas de la Prioral del Puerto. El siglo XVIII, de hecho, va a empezar en Jerez propiamente con Ignacio López. Ignacio López es el escultor más importante de este momento, en Jerez y en toda la comarca. Vamos a hacer una visión de conjunto de lo que sería el siglo XVIII en la escultura jerezana. Frente a lo que hemos visto en el XVII, pues lo que vamos a encontrar son talleres locales con gran proyección comarcal y muy pocas obras contratadas por maestros foráneos. En la primera mitad vamos a encontrar a Ignacio López, que, como digo, no es un escultor que se instala en Jerez, pero que trabaja mucho para la ciudad, pero sí vamos a encontrar talleres ya instalados en la ciudad, como el del también sevillano Diego Roldán y también desde Francisco y José Camacho de Mendoza. En la segunda mitad va a destacar el genovés Giacomo Vaccaro.
Y también volverán a llegar obras foráneas. Tenemos obras documentadas de Cristóbal Ramos, de Fernando Ortiz o de José Esteve Bonet, cada uno de diferentes focos artísticos, como vamos a ver a continuación. Y seguimos con la obra de Ignacio López. Entre las obras que se pueden citar, no todas, pero quería hablar por lo menos de algunas. Tenemos, por ejemplo, este relieve de la Encarnación, que está en la iglesia de San Francisco, una obra también pues, dentro de ese estilo barroco, muy teatral. Esta imagen de la Virgen de la Luz, actualmente en la iglesia de San Marcos, pero que se hizo originalmente por una hermandad, curiosamente, de mujeres instalada en la iglesia de la Compañía de Jesús, que es una obra también pues, muy exquisita dentro de su trayectoria. La imagen de San Andrés, de la hermandad del Nazareno, una obra que también nos remite a ese aprendizaje, a esa influencia que tuvieron los escultores sevillanos de la obra de José de Arce, ¿no? Muy espectacular lo que es la teatralidad y la composición en diagonales de los brazos, ¿no? Y esa talla, como digo, típica de este momento. Pero Ignacio López va a destacar sobre todo por su aportación para las cofradías jerezanas. Con él pues se llega pues, a una imaginería mucho más teatral, más efectista, que rompe con todo lo que debió existir hasta ese momento y que son grandes hitos de la imaginería jerezana, procesional, por supuesto. Y esto empieza con la imagen del grupo de la Virgen del Desconsuelo, que se hace en 1713 y que supuso un antes y un después en la imaginería procesional jerezana, precisamente porque nos encontramos con una obra muy teatral que rompe con toda esa escultura más estática, menos efectista que existía hasta ese momento en lo que es la imaginería procesional de la ciudad. Y esto lo vemos sobre todo como las imágenes, la imagen de la Virgen, por ejemplo, gira el cuello hacia el apóstol. Incluso él juega mucho con lo que es la expresividad de las manos. Las dos imágenes fueron concebidas para tener esas manos entrelazadas. Por tanto, estamos ante obras muy teatrales, como digo. El San Juan es quizás la obra más exquisita que hace para la hermandad, una cabeza pues muy interesante y con un dinamismo muy refinado en el cabello, por ejemplo. Y al año siguiente se le encarga la imagen del Cristo, del Señor de las Penas. Digo, se le encarga, son obras atribuidas, pero creo que tienen suficiente base para poderla considerar obra de Ignacio López. Una imagen que también se basa en el estilo de Arce, de hecho, parte del Cristo de las Penas de Triana, que es una obra documentada, filmada por José de Arce, y esto lo vemos sobre todo como, a pesar de ser una imagen sedente, sentada, pues él juega con el dinamismo de las manos, de las piernas, para buscar pues, huir del estatismo, ¿no? Y esto lo vemos también, esa expresividad de la cabeza o, por ejemplo, también esa habilidad que tenía Ignacio López para la talla de las manos, que son muy genuinas y la verdad que tuvo un gran virtuosismo en la talla de las manos. Ya en 1718, a punto de morir, se le encargan dos importantes trabajos, dos importantes conjuntos. Otro conjunto muy teatral, en este caso claramente porque se concebió para la ceremonia del descendimiento que organizaba la Hermandad del Santo Entierro en la plaza de Santiago, el antiguo Arenalejo de Santiago, cada mañana del Viernes Santo. Y las imágenes forman parte de esa representación teatral en la que el Cristo tiene los brazos articulados, el actual Cristo del Santo Entierro, tiene los brazos articulados y se desclava de la cruz y se pone yacente en medio de la composición, ¿no? Este conjunto, como digo, es un conjunto muy teatral, en el que aparece la Virgen con las Tres Marías y San Juan. También supone pues, un hito porque no es nada común
vamos, de hecho es una obra única en toda Andalucía, este misterio bajo palio que concibe Ignacio López. Además, Ignacio López originalmente concibe la imagen de la Virgen de la Piedad con los brazos abiertos. A diferencia de lo que vemos actualmente, que desgraciadamente no son las manos originales, por lo cual la teatralidad y la expresividad era aún mayor originalmente. La imagen de San Juan, pues vemos ese dinamismo, ¿no? de la talla del cabello. Y ese mismo año de 1718, esta debió ser una obra prácticamente póstuma, o que se debió determinar o entregar ya tras su muerte. De hecho, sabemos que las imágenes que estén delante, la Virgen del Mayor Dolor y San Bartolomé, se entregan o se incorporan a la hermandad en 1719, pues nos vuelve a remitir a ese sentido del dinamismo, con esa diagonal de los brazos de la imagen de la Virgen, la expresividad del rostro, y lo mismo vemos en la figura de San Bartolomé, que son sin duda imágenes pues, que pertenecen a un mismo autor. Aquí pongo un detalle de ambas cabezas, que son pues, de lo mejor de la imaginería jerezana, sin duda. Y algo que no he comentado, que se ha estudiado, por ejemplo, para los relieves del retablo mayor de San Miguel, es la influencia de las estampas, de los grabados, a la hora de crear composiciones de la propia escultura. Esto está muy estudiado en el caso de la pintura barroca, pero también se da en la escultura. Y Ignacio López hizo otra imagen de la Virgen del Mayor Dolor, que se llama así, para el puerto de Santa María, para la hermandad de la Vera Cruz. Y esta imagen, pues, tiene claramente una composición, sigue claramente una composición de este grabado, que parte de una composición de Van Dyck. Y vemos claramente cómo esa expresividad de los brazos lo repite, lo toma, incluso la propia composición de los paños, la toma de este modelo de Van Dyck, y también pues, lo vuelve a repetir en la imagen de la Virgen del Mayor Dolor de Jerez, por lo que podéis ver que incluso las manos pues, son muy parecidas y las copias directamente de este modelo grabado. Cuando muere Ignacio López en el año 1718, pues el hueco que dejó intentó ser cubierto por otro escultor sevillano, Diego Roldán. Diego Roldán era nieto de Pedro Roldán, el escultor que hemos visto antes trabajando para la Cartuja, es sobrino de la famosísima Luisa Roldán, la Roldana, y es un escultor que pertenece a esta familia sevillana, pero que ante la gran competencia que existía en su ciudad natal, termina trasladándose a Jerez, y desde aquí pues, trabajará para toda la comarca. Y se instala curiosamente en Jerez en 1719, es decir, a los pocos meses de morir Ignacio López. ¿Perdón? Hacia 1700, sí. No se sabe exactamente la fecha, pero sí. Exacto. Llega a Jerez pues muy joven, con unos 19 años aproximadamente, sí, 20 años aproximadamente. Es lo normal porque en el caso, por ejemplo, de Ignacio López también llega al puerto con unos 20, en torno a los 20 años. En esa época, con 20 años, pues ya era una edad para tener abierto, trabajar y, por supuesto, para tener ya un taller abierto y ser incluso maestro de su propio taller. Y en el caso de Diego Roldán, pues él va a trabajar mucho para la decoración de mobiliario y de retablo. Y en este caso, esta obra es de los años 20, es la cajonería de la sacristía de San Miguel, en la que hace pues, las imágenes de las figuras de los ángeles que aparecen repartidos por toda la decoración y de las figuras del Seomo y de la Dolorosa que están en las hornacinas centrales. Aquí vemos un detalle de estas obras. También, por ejemplo, poco después hace esta sillería, la escultura de la sillería de la parroquia de la O de Rota. Y voy a insistir mucho en las obras que están repartidas en la comarca, porque ciudades, localidades como Rota, Arcos,
fueron grandes demandadoras de escultura jerezana. Y este es uno de los conjuntos quizás más interesantes de la obra de Diego Roldán, el que hace para la sillería de la parroquia de la O de Rota, en la que vemos ese movimiento de los paños, un mayor avance hacia lo barroco, que en otras obras pues está todo un poco más contenido. Trabaja mucho para el retablista Agustín de Medina y Flores y hace la imaginería de algunos de sus retablos. Por ejemplo, el retablo mayor de la iglesia de San Dionisio, que se hace originalmente para la iglesia de la Compañía de Jesús, para la iglesia donde está actualmente la Sala Compañía. Y posteriormente, tras la expulsión de los jesuitas por Carlos III, se instala en la iglesia de San Dionisio. Y entre la imaginería que hace para este retablo, pues destaca, por ejemplo, la imagen de la Virgen y Santa Ana. Hay que recordar que eran la titular del colegio de los jesuitas, que estaba dedicada a Santa Ana de los Mártires se llamaba. Y bueno, como era un centro educativo de los jesuitas, pues aparece el tema de la Madre de la Virgen, pues enseñando a leer a la Virgen Niña. Otro retablo importante dentro de la trayectoria de Medina y Flores, en el que colabora Diego Roldán, es el retablo de Rosario de los Montañeses de Santo Domingo, una obra ya de los años 40 del siglo XVIII, que es otro de los grandes conjuntos barrocos que tenemos en Jerez. Tanto el retablo como el camarín y la portada de la capilla. Y entre la imaginería pues encontramos pues esta Santa Catalina de Siena, en la que está muy en la línea de sus dolorosas. De hecho, grandes hitos de la trayectoria de Diego Roldán son precisamente sus dolorosas, las dolorosas que hace para cofradía, las dolorosas de vestir principalmente, aunque también hace algunos detalles. Y esta imagen pues nos recuerda mucho a obras que están firmadas, que han aparecido las firmas de Diego Roldán. Diego Roldán firmó muchas de sus obras y de hecho no paran de aparecer imágenes firmadas por Diego Roldán. Esta que tienen a la izquierda, la Virgen del Valle de Estepa, que procede de Utrera. Él trabajó bastante para Utrera también. Y la Virgen de los Dolores de Ulebrija. Ambas están firmadas en la mascarilla, por detrás de la mascarilla, es decir, lo que es la cara de la imagen se solía separar antes de policromarse para meter por los postizos. De hecho, en las imágenes de Diego Roldán, las dolorosas suelen tener dientes de nácar y para abrir la cabeza, pues cuando se abría la cabeza se aprovechaba, en el caso de Diego Roldán, para firmar sobre la propia imagen. Otras obras que se relacionan, son atribuciones muy fundamentadas y que son grandes obras dentro de la trayectoria de Diego Roldán, pues la Virgen de la Esperanza de la Yedra o la Virgen del Amor de Sanlúcar de Barrameda. Sobre todo la segunda es la gran obra de Diego Roldán por la calidad y por la expresividad que tiene esta imagen. Es curioso que he dicho antes que Diego Roldán trabajó para Utrera. ¿Y por qué trabajó para Utrera? Pues porque él tuvo mucha relación con la orden de los jesuitas y hizo obras para diferentes colegios de los jesuitas. Lo hemos visto, que hizo la imaginería del retablo mayor del colegio de Jerez, de los jesuitas, y también hace para los jesuitas de Utrera este tránsito de San Francisco Javier, que es una obra que nos puede recordar pues, esas representaciones de santos en éxtasis, ¿no?, que se ponen pues, muy de moda durante el barroco. Y él repite el tema 2 veces, además en obras que están confirmadas. Esta imagen apareció firmada recientemente y esta imagen, que también sigue la misma composición, está en Arcos, en la parroquia de Santa María, pero procede a su vez también del colegio de la compañía. Son quizás parte de sus obras más interesantes precisamente por esa composición que tienen, ¿no? Aquí tengo la firma que apareció en la imagen de Utrera. Fíjense cómo pone Don Diego Roldán. Él se pone el don porque, bueno, se consideraba un hidalgo y por tanto se ponía el don. Don Diego Roldán me hizo en Jerez de la Frontera, año de 1751. ¿no? Otra obra que ha aparecido firmada recientemente, otro San Francisco Javier. Esta imagen está actualmente en Sevilla, en Torreblanca, en una parroquia que hay en Torreblanca, en Sevilla, pero procede también del colegio de la Compañía
de Jesús de Jerez. Esta imagen viene de Jerez y también ha aparecido la firma recientemente. Y es una de sus obras también de mayor calidad. Este es San Francisco Javier, que está actualmente en Sevilla y que desgraciadamente perdimos precisamente cuando se cerró la iglesia de la compañía y se trasladaron los jesuitas a la parroquia de Madre de Dios. Aquí apareció la firma que está justamente en la peana, en la parte de abajo de la peana. Otro escultor menos importante, pero curioso, es Diego Felices de Molina, que es un escultor que trabaja durante la primera mitad del siglo XVIII en Jerez y que tiene la particularidad de que era un escultor amateur, porque era sacerdote, aparte de escultor, y las principales fuentes de recursos que tenía pues eran precisamente de su dedicación sacerdotal. Pero él hace algunas obras, sobre todo en materiales que no son la madera, como es el barro y la pasta. Eran materiales más dúctiles, más fáciles de trabajar seguramente. Y su obra, la única obra documentada que tenemos es esta Virgen de las Angustias, que está en la iglesia de San Dionisio, que es una obra de terracota que se hace para la pequeña capilla que existía en el postigo de la calle Algarve, que desapareció en el siglo XIX y la imagen se trasladó a la iglesia de San Dionisio. Una imagen, por cierto, está en un estado de conservación bastante deficiente, aunque, como pueden ver, es muy interesante. Y por comparación con esta obra y por el materiales que utilizan, pues se le puede relacionar la imagen de la Virgen del Perpetuo Socorro que tienen aquí a la izquierda, antes de las muchas restauraciones, más bien restauraciones, retoques que ha tenido esta imagen, que es una obra de terracota, la imagen titular de la Hermandad del Perdón, y este San Juan de la Hermandad del Cristo del Amor, que originalmente era de la Hermandad del San Antón o de la Humildad y Paciencia de la Trinidad, de la Iglesia de la Trinidad, que es una obra hecha en pasta, pero que tiene una gran calidad. Pero el gran escultor jerezano, porque además sabemos que nació en Jerez y murió en Jerez, de esta época, es Francisco Camacho de Mendoza. Y quiero empezar con esta frase que no aparece en un documento cualquiera, aparece en su partida de defunción. Esto es una cosa, no voy a decir inaudita, pero sí rarísima. De hecho, solamente ha aparecido casos similares en relación a Murillo o Gregorio Fernández. Es decir, en las partidas de defunciones de Murillo y Gregorio Fernández se habla de una manera muy expresiva, ¿no? muy elogiosa de estos artistas. Pero Francisco de Camacho de Mendoza, cuando muere, el clérigo que apunta su defunción dice: singularísimo escultor entre los de Andalucía y aún de España. Quizás nos pueda parecer un poco exagerado, pero como dije al principio con la frase de ese fragmento de Bartolomé Gutiérrez, esto nos habla también de ese aprecio que tenían los propios jerezanos de sus artistas y de sus propias esculturas. Y efectivamente, Francisco Camacho fue el escultor más importante de su época en Jerez. Entre su obra documentada está, por ejemplo, este retablo de ánimas de la iglesia de San Lucas. Aquí pongo dos detalles de la imagen de la Virgen con el niño y del ángel que aparece redimiendo las ánimas del purgatorio, porque son quizás los elementos de mayor calidad de este relieve, en el que, por supuesto, hay mucha mano también del taller. Y se le relacionan estos dos relieves también de ánimas que se hacen por estos años, los años 40, 30 del siglo XVIII, de la catedral, este que está aquí a la izquierda es de la catedral, que procede a su vez del convento de la Veracruz, que ya no existe, que estaba donde está ahora el Teatro Villa Marta. Posteriormente pasó al cementerio de Santo Domingo, pero bueno, no quiero liarles mucho. Y el retablo que está en San Miguel, en la parroquia de San Miguel. Aquí pongo dos detalles de ambos retablos, en las que vemos además esas composiciones habituales dentro de estos retablos de ánimas, con esa división en tres niveles: el nivel de las ánimas, el nivel donde están las figuras de los santos o ángeles que redimen a las ánimas, que sacan las ánimas del purgatorio, y la parte, en la tercera nivel, donde está la figura de Dios Padre, de la Trinidad, etc.
También localicé hace unos años la presencia de un maestro Mendoza, que hay que identificar con este escultor, en las obras de barroquización de la iglesia de San Lucas. La iglesia de San Lucas, como saben, es una iglesia mudéjar, pero en el siglo XVIII, los años 20, en torno a los años 20 del siglo XVIII, se cubre por yeserías barrocas. Y se hace una reforma bastante amplia, inmobiliarios, retablos, y entre esas obras, pues sabemos que trabajó Camacho por las cuentas de estas obras. Y a él se le pueden relacionar, por ejemplo, todas estas figuras de ángeles en yeso, muy interesantes, o algunos elementos del mobiliario de la iglesia, como estas puertas, este detalle de la puerta de la sacristía, o este Dios Padre, este rey David del fasistor del antiguo coro, ¿eh? Son obras también muy interesantes. Pero él también trabajó la piedra, como casi todos los escultores que trabajaron en Jerez. Y trabajó la piedra para la iglesia de Santa María de Arcos. Esta obra tuve la suerte de documentarla y es el trascoro de la parroquia de Santa María de Arcos, para la que hace pues la figura de San Miguel, que recuerda mucho al San Miguel de relieve de ánimas de San Miguel, de la parroquia de San Miguel, y la figura de San Isidoro y San Leandro, los santos sevillanos, que lógicamente eran los patronos de la archidiócesis de Sevilla, a la que pertenecía toda esta zona, ¿no? Son obras en piedra. Pero si tengo que destacar una obra dentro de la trayectoria de Camacho, quizás sea este San José de la parroquia de la O de Rota. Una obra que está documentada, que es quizás uno de los conjuntos más exquisitos que salieron de los talleres jerezanos, tanto en el aspecto de la escultura como en el aspecto de la policromía. Y es una obra, pues ya digo, de una gran calidad, en la que además vemos, pues resulta muy interesante y muy rococó esa postura del niño que se arremanga la túnica para andar, ¿no? Una postura muy del 18, ¿no? E incluso la cabeza de San José. Y además la policromía, que además aporta pues estos encajes también de tela para provocar ese intento de verosimilitud de los ropajes, ¿no? Junto con la policromía. Y es una obra, como digo, de las mejores que salieron de Jerez. Y es una obra, es del año 1736, que ha supuesto que se le haya atribuido una serie de imágenes en la ciudad. Entre ellas una muy conocida, de la que vamos a hablar ahora. Otra imagen documentada o filmada es este San Joaquín, que está en Cádiz, en la ciudad de Cádiz, para que vean cómo tiene obras repartidas por muchas localidades. Apareció la firma cuando se restauró, Mendoza, Fasiebat, está en el latín un poco macarrónico, Jerez, año de 1736, aunque ha habido dudas sobre este número. Y aquí os pongo un detalle de esa imagen de San Joaquín con la policromía del San José de Rota. Es muy interesante, y no es el momento, porque ya de por sí esta conferencia es muy densa, hablar de las policromías. Y hay que recordar una cosa. En aquella época los escultores no policromaban las imágenes. Había una diferenciación gremial y por supuesto profesional. Y eran los doladores y pintores los que hacían las policromías de estas imágenes. Es verdad que vemos como en obras de un mismo escultor vemos pues policromías muy parecidas. En el caso de Rota sabemos el policromador, era Bernardo de Valdés, que fue uno de los principales policromadores de Francisco Camacho. Hizo policromías tan ricas como la que vemos. Pero decía que la imagen de San José de Rota había dado lugar a atribuciones. Y una de sus atribuciones más destacadas es en la imagen de Jesús del Prendimiento, que creo que todo el mundo conoce, porque es una imagen muy popular dentro de la Semana Santa jerezana. Y en esta imagen, que se parece mucho al San José que hemos visto anteriormente, pues vemos como Camacho, en ese concepto tan barroco del que hace gala, pues plantea una obra muy asimétrica en la que la imagen muestra sobre todo el movimiento a través del cabello. Un cabello totalmente asimétrico, con ese mechón que cae rizado en su hombro derecho y que da lugar, pues lógicamente, a ese intento de movimiento, de dinamismo que buscan los escultores barrocos. Y otro punto de vista.
Incluso, pues también fue un buen escultor de manos y estas manos de Jesús del Prendimiento pues hacen gala de su gubia. Y la imagen del Prendimiento pues seguramente tuvo un gran éxito en toda la comarca y es por eso que hay imágenes que vemos en otras localidades que repiten los rasgos del Prendimiento. Por ejemplo, este magnífico San José que está en la iglesia de las Concesionistas del Puerto de Santa María. También otra de las obras más exquisitas que podemos relacionar con Camacho. Por ejemplo, la figura del niño es muy interesante. Y en la figura de lo que es la cabeza del santo, pues nos va a recordar claramente, tanto en el curso, los rasgos faciales, el pelo, la barba, a la imagen del Prendimiento. Aún más se parece el Santo Domingo de la parroquia de Santo Domingo de Sanlúcar de Barrameda, que también pues, reproduce ese mismo modelo. Esto es uno de los símbolos de Santo Domingo, la estrella que aparece en la frente, es uno de sus atributos. Otras obras que se le pueden relacionar, que se relacionan con Camacho y que nos hablan de ese estilo tan peculiar suyo, pues esta Santa Mónica de la iglesia de Santa María de Gracia, del convento de Santa Rita. Lo vemos sobre todo en ese fruncimiento de la entrecejo, ese hoyuelo que es muy característico de su obra. Este San Vicente Ferrer penitente es una imagen que se hizo originalmente para procesionar. Sabrán que originalmente las procesiones de Semana Santa tenían disciplinantes, es decir, personas que estaban azotándose en la propia procesión. Pues esta imagen se concibe para formar parte de una de las procesiones de Semana Santa, la Hermandad del Dulce Nombre, actualmente es la Hermandad de la Oración en el Huerto. No saca la imagen del Dulce Nombre, tampoco saca la imagen de San Vicente Ferrer, pero es una obra también que está claramente concebida, fíjense, como los diferentes puntos de vista están muy bien tratados para verse pues de diferentes puntos de vista, como digo, porque es una imagen para verse en la calle. Y aquí pongo una comparativa entre ambas imágenes. La imagen de San Vicente Ferrer es del año 1731. Sabemos que en el 1731 estaba ya acabada de hacer. Son obras, como ven, muy expresivas y que hablan de la calidad de este escultor. Y vemos ese detalle del entrecejo fruncido, lo vemos tanto en la imagen del Prendimiento como en otras de las imágenes que se le atribuyen y que es otra de las grandes obras de la imaginería jerezana, que es la Virgen de los Remedios. Una imagen que parece, originalmente, era titular de la Hermandad del Prendimiento, pero que ha terminado ahora, con el paso del tiempo, pues como titular de la Hermandad del Cristo del Amor. Y son imágenes también de gran calidad, tanto la imagen de la Virgen de los Remedios como otra imagen que está muy íntimamente vinculada a ella, que es la imagen de la Virgen de la Amargura. La Virgen de la Amargura que se hizo para la Hermandad de San Antón originalmente y que formó parte de un conjunto, junto con el San Juan que hemos visto anteriormente, de la Hermandad del Cristo del Amor. En Jerez ha habido un baile entre comillas, de imágenes muy curioso, porque en el siglo XIX desaparecieron muchas hermandades y con el auge de la creación de hermandades en los años 40, 30, 40, 50, pues del siglo XX, pues muchas se fueron reaprovechadas en las nuevas hermandades, ¿no? Pongo aquí dos detalles para que vean que efectivamente son obras de un mismo autor. Fíjense en el tratamiento de la nariz, de la boca, el hoyuelo, etcétera. Y quería acabar con Camacho hablando de dónde estaba situada su casa y su taller. Esto fue una investigación que hice hace un par de años y que pude comprobar que no es el edificio actual, pero sí en esa ubicación estaba situada su casa, en la calle Guadalete. De hecho, yo planteé que se hiciera un homenaje a este escultor que fue tan importante para nuestra ciudad y que yo creo que es el escultor jerezano más importante de Jerez, y que se le pusiera una placa en el lugar donde estaba su casa. A través de unos amigos que tenían contacto con el anterior equipo de gobierno,
pues estuvo a punto de hacerse este homenaje, pero por las razones que yo desconozco, pues al final no se ha podido llevar a cabo. Y bueno, espero que algún día Jerez reconozca a uno de sus artistas más destacados en el lugar donde vivió, tuvo su taller y donde murió. Camacho, su taller fue tan importante que tuvo su hijo, José, se dedicó también a la escultura, pero no a la escultura en madera, sino a la escultura en piedra. Y él interviene en otro conjunto muy sobresaliente dentro del barroco de la ciudad, que es toda la decoración escultórica de los exteriores, de las fachadas exteriores de la antigua colegial, actual catedral, en donde vemos nuevamente ese concepto de portada o fachada retablo. De hecho, esta fachada sabemos que estuvo en su día policromada, y fue policromada por un hermano de este José Camacho de Mendoza, que a su vez era también hijo de Francisco Camacho, que era dorador, para que vean cómo existe una gran vinculación entre las diferentes artes, incluso dentro de la propia familia. Y obras como estos dos detalles que os pongo, este arcángel está situado en la parte superior de la fachada, pues vemos la calidad a la que llegó José Camacho, y que además sigue en la piedra, sigue el estilo de su padre. José Camacho trabajó en otras obras, bueno, se le atribuye también, la fachada está documentada, la fachada principal, pero se le atribuye las portadas, la decoración de las portadas laterales, de la Encarnación y de la Visitación. En esta de la Visitación pongo también estos dos detalles de las esculturas de piedra de San José y de San Zacarías, por la calidad que poseen, ¿no? Y el movimiento que tienen. Son obras que además hecha la piedra, pues lógicamente era más difícil de trabajar que la propia madera. O estamos hablando de los años 30, años 30 del siglo XVIII, 30-40, pues otro de sus conjuntos que se han atribuido a José Camacho es esta fachada de la fachada exterior de la capilla del Sagrario de San Miguel, que es un conjunto también antológico dentro del barroco del siglo XVIII en la ciudad. Y vemos además la calidad de estas esculturas, en la que sin duda se utilizó la piedra martelilla, que era una piedra de mayor calidad que la piedra de la sierra de San Cristóbal, y vemos en el trabajo de la anatomía, de los paños, incluso de ese racimo de uva, una representación del vino, es una alegoría del vino la que está representada en esta escultura, pues vemos esa gran calidad de este escultor. También se le vincula estas esculturas que están en la iglesia de la Cartuja, en las dos portadas laterales del presbiterio, que son diferentes virtudes también, y que están íntimamente relacionadas, como pueden ver, con el conjunto de San Miguel. Incluso se repiten los mismos plegados, posturas, etc. Y un penúltimo aspecto a tratar es, lo adelanté al principio, el de la presencia de la escuela genovesa en la zona, y en particular en Jerez. Cádiz, por el comercio americano, tuvo mucho contacto, incluso anteriormente al comercio americano, con Génova, porque hubo mucho trato comercial entre Cádiz y Génova, ya incluso desde la Edad Media, pero fue acentuado cuando ya Cádiz se convierte en una puerta hacia el comercio americano. Y llegaron muchas esculturas y muchos artistas genoveses a Cádiz, sobre todo a la ciudad de Cádiz. De hecho, en Cádiz existía incluso una colonia genovesa, con su propia capilla, con su propia personalidad, ¿no?, dentro de la ciudad de Cádiz. Y esos escultores genoveses que trabajan en Cádiz, también llegan obras suyas, e incluso algunos de ellos se instalan en la ciudad, llegan a Jerez. Y una obra que está en un estado lamentable es esta Inmaculada, que está en la catedral, que se encontró hace unos años en un rincón, y que es una obra de una gran calidad, porque se ha atribuido al principal escultor genovés del siglo XVIII, que es Antón María Malagriano,
un escultor que no vino a Cádiz, pero sí mandó obras a Cádiz. Y es posiblemente el principal escultor italiano barroco en madera del siglo XVIII. Y para hacernos una idea de cómo era esta Inmaculada, pues tenemos esta Inmaculada que se conserva en Italia, para que vean hasta dónde, desgraciadamente, lo que se ha perdido. O hace un tipo de crucificado que será muy influyente, con esa postura muy arqueada. Este crucificado está en Génova, pero manda obras muy similares aquí y a la zona. Por ejemplo, este crucificado está en la iglesia del Carmen de San Fernando. Y este tipo de obras quizás no se llega, por supuesto, a la calidad que vemos en este crucificado, que es uno de los mejores crucificados que hay en España, y no les exagero. Los seguidores que llegan aquí, a la zona, pues intentan imitar el estilo de Maragliano. Y nos encontramos con obras como este Cristo de la Sangre, que está en la iglesia de San Juan de los Caballeros, que también pues, es una imagen muy expresionista en las posturas. Fíjense cómo se retuerce la propia imagen en la cruz. Y es una obra quizás no tan bella, tan bien acabada como las obras de Maragliano, pero sí con mucha personalidad y muy diferente a lo que hemos visto hasta ahora, a la escuela sevillana. Curiosamente, la escuela genovesa, estos escultores italianos, son artistas más expresionistas y menos clasicistas que lo que vemos en la escultura sevillana. Es curioso. Otro crucificado de escuela genovesa es este Cristo de la Buena Muerte o Santo Crucifijo, que se conserva en la iglesia de San Juan de Letrán. Y que sobre todo destaca su cabeza, una cabeza pues de una gran calidad, sobre todo la talla del cabello. Pero el gran escultor genovés que se instala en Jerez y que además está documentado es Giacomo Vaccaro. Giacomo Vaccaro es el escultor que predomina y que en la segunda mitad del siglo XVIII en nuestra ciudad. Y como ven, él muere en 1801, por lo cual más o menos con él se acaba el siglo XVIII. Él trabajará sobre todo mucho en la obra de la colegial, decorando la colegial tanto de escultura en madera como escultura en piedra, o nuevamente la piedra. Y entre esas obras está el Cristo de la Flagelación, que se hizo originalmente para la iglesia del colegial, actual catedral. Una obra que sobre todo destaco la expresividad de su cabeza, ¿no? Y que está firmada. Ya hemos visto varias imágenes firmadas en la ciudad. Esto nos habla también, y esto también quiero incidir en ello, nos habla de la propia consideración del artista, porque un artista firma cuando se considera a sí mismo pues, un buen artífice, ¿no? Y en este caso, pues la firmó en la base de la primitiva columna, ¿no? Que parece la hizo Giacomo Vaccaro, año de 1759. Vaccaro no es un artista que esté especialmente valorado, pero yo he intentado siempre romper una lanza por él. Y los relieves que están en la sillería de la catedral, que hace en 1778, cuando la catedral, la iglesia colegial se inaugura, son, como pueden ver, de una excelente calidad y que nos habla. Además, son obras de pequeño tamaño, por lo cual aún tiene un mayor mérito, ¿no? Y es un escultor que está todavía muy por redescubrir. Una obra que también apareció prácticamente destrozada hace unos años es este Cristo, que está documentado, que hizo para el primitivo templete o baldaquino que presidía el altar mayor de la primitiva colegial. Y de esta imagen, que se pensaba que estaba perdida, pues se hizo una copia. Vamos a ver, este es un detalle de la cabeza. Se hizo una copia en mármol cuando se hace un baldaquino nuevo, hecho en piedra y en mármol, diseño de Hernández Rubio, a principios del siglo XX. Y curiosamente, pues a través de esta copia en mármol podemos reconstruir cómo sería la imagen originalmente. Es una obra que ha aparecido en los últimos años. Y trabajó, como digo, la piedra.
Y destaca sobre todo esta portada de la sacristía, que hoy es como el altar mayor de la catedral, en la que ya avanza hacia unas formas más neoclásicas. Estamos ya hablando de finales, de las décadas finales del siglo XVIII. Pero en esta figura de Santiago, el mayor, o en la figura de Cristo en el relieve central de la Ascensión, pues también nos habla de la calidad de este artista, que también trabajó la piedra, como digo. Y una obra, quizás de las últimas obras que hace, él trabajó también mucho para Cádiz, curiosamente, pues este San Dimas, que aparece en su testamento y que yo identifiqué es la imagen que está en el oratorio de San Felipe Neri de Cádiz, ¿no? Una obra que, bueno, en esta foto pues está también en un estado bastante lamentable, pero que también está documentado. Y su obra daría para mucho más, no quiero extenderme más porque ya sé que me estoy pasando. Y entre sus imágenes de tipo procesional o de imágenes de vestir, pues se le puede atribuir dos obras muy destacadas, como esta Virgen de los Dolores, de la Hermandad de las Tres Caídas, originalmente se hizo para la Hermandad del Nazareno, y este Cristo del Consuelo, de la Hermandad del Transporte, que originalmente se llamaba Cristo de las Bufetadas. Y si ven el pómulo, el hematoma que tiene en el pómulo, pues se pueden imaginar por qué se le llamaba de esta forma. Son obras muy exquisitas, claramente genovesas, se han atribuido a la escuela genovesa, y yo creo que se pueden particularmente relacionar con Giacomo Vaccaro. Aparte de Vaccaro, que ocupan mucho de los encargos de Jerez y también de la comarca, pues llegan algunas obras muy escuetas, muy pocas obras, imágenes muchas veces de pequeño tamaño, de Sevilla y de otros puntos. De Sevilla, por ejemplo, nos llega estas obras como esta, de este crucifijo que está en Santo Domingo, o este niño de la Virgen del Carmen, que se puede relacionar con otro escultor genovés, pero que curiosamente no se instaló en Cádiz, se instaló en Sevilla, que es Juan Bautista Patrone, ¿no? Es un artista de finales del siglo XVIII en Sevilla y que hace obras como estas que le menciono y que yo he relacionado con este escultor. O otro importante artista imaginero sevillano de esta segunda mitad de las últimas décadas del siglo XVIII, que es Cristóbal Ramos, del que tenemos en Jerez una obra firmada, que es este Francisco del Río, que es un canónigo de la Catedral de Sevilla, a la que Cristóbal Ramos hace un retrato. Es muy gracioso la presencia de esta imagen en un retablo, pese a ser un retrato, porque además aparece la identificación del personaje en la espalda. Y en la espalda aparece la identificación de este personaje y también la firma de Cristóbal Antonio Ramos Fagieva, año de 1748. Es una obra que también pude localizarla y pude publicarla en su día. Cristóbal Ramos fue un escultor principalmente de terracotas, es decir, en barro. Y él hace obras de pequeño tamaño en terracota con telas encoladas. Y en la iglesia, en el Museo Carmelitano del Carmen, de aquí de Jerez, pues tenemos este espléndido nacimiento que fue tradicionalmente atribuido a la Roldana, pero que muestra técnicamente y formalmente el estilo de este escultor Cristóbal Ramos, que es un escultor sevillano. O esta imagen de la Virgen Dolorosa, que está en la capilla del Beaterio, del Colegio del Beaterio, en el que también hace uso de las telas encoladas y del barro. Otra obra, una de las iconografías más trabajadas por este artista, que hizo obras muy baratas, porque eran materiales muy baratos, y llegaron a muchas partes de Andalucía, incluso fuera de Andalucía, en Canarias y fuera de Andalucía, en toda España, que han llegado obras de este escultor, porque la verdad es que trabajó mucho y utilizaba pues, unos materiales livianos y baratos. Un caso muy particular y que incluso nos puede sorprender, porque siempre hemos hablado de esa influencia sevillana. Jerez perteneció a la archidiócesis de Sevilla hasta 1980. Pues es otros focos artísticos que trabajan para Jerez. En este caso, el foco malagueño.
Y aquí hay que hablar del gran escultor malagueño de esta segunda mitad del siglo XVIII, que es Fernando Ortiz. Es un artista que tuvo mucha fama en su época, que además pues, llegó a trabajar en Madrid, en la obra del Palacio Real de Madrid, y que tuvo un gran prestigio y que desde Jerez se le encarga pues, la decoración escultórica de la capilla del Sagrario de San Miguel. Y él hace las figuras de las 3 virtudes teologales y de los ángeles lampareros. Para este también otro conjunto totalmente insustituible dentro del patrimonio jerezano, porque es una de las cumbres del barroco en nuestra ciudad, barroco rococó, habría que decir. Y estas imágenes, por cierto, participaron en una exposición que se hizo monográfica sobre este escultor hace un par de años, unos cuantos años, en Málaga. La imagen de la fe, lo tenemos aquí, muy, como pueden ver, pues muy teatral también, en el plegado de las vestimentas. Y aquí ven este retablo que es el culmen del barroco, es decir, aquí ya no hay una línea recta, todo es movimiento, todo es curva, y la rocalla es la gran protagonista, pues dentro de esta gran profusión de elementos encontramos estas esculturas de las virtudes, de la esperanza y de la caridad. Son 2 imágenes también de pequeño tamaño, pero de exquisita trabajo. Y no menos exquisitos son los ángeles lampareros. Los ángeles lampareros son los mejores ángeles lampareros que tenemos en nuestra ciudad. También con una magnífica policromía y son obras de primer nivel dentro de lo que es la imaginería andaluza del siglo XVIII. Pero no solamente Fernando Ortiz, que fue el más importante de todos los escultores malagueños, trabajó para Jerez. También tenemos a un artista que es Antonio Asencio de la Cerda, malagueño, que hizo este nazareno que tenemos aquí, para la iglesia de San Francisco de Jerez, pero actualmente no está en San Francisco. Tenemos un gran problema con el tema de los conventos, las órdenes religiosas, porque las imágenes y muchos patrimonios van moviéndose de un lado para otro. Esta imagen está actualmente en el santuario de la Virgen de Regla de Chipiona, pero se hizo para Jerez. Y esta imagen, la imagen de la Divina Pastora de la iglesia de Capuchino, es una obra que ha sido atribuida hace un año a Salvador González de León, que es un escultor que está a caballo entre el siglo XVIII y el siglo XIX. Una obra que ha sido atribuida por Francisco Jesús Flores Matute y que es una obra, pues, como digo, una atribución bastante clara a este escultor malagueño, de la transición, como digo, entre el barroco y ya casi el neoclásico. Y si hablamos de neoclásico, hay que terminar con José Esteve y Bonet. José Esteve y Bonet era valenciano y fue otro de los grandes escultores de más fama en España en aquellos años finales del siglo XVIII. Y él era un escultor academicista, él fue de hecho profesor de la Academia de San Carlos de Valencia, y de él tenemos 3 obras documentadas en Jerez. La más conocida es el Cristo de la Defensión de Capuchino, que actualmente es una imagen procesional. Una obra en la que, si vemos el plegado del sudario, podemos comprobar que hay una vuelta hacia lo clásico, hacia la inspiración del arte clásico. Pero ¿se ha abandonado completamente el barroco? Pues la cabeza sigue siendo una obra, sigue siendo un detalle bastante barroco, ¿no? El tratamiento del cabello. Pero quizás lo que más nos llama la atención es si vemos la imagen por detrás. Estamos hablando de una imagen que se pone como representativa del estilo neoclásico academicista en la ciudad, y sin embargo nos encontramos en la espalda una espalda totalmente descarnada, una espalda expresionista. Esto nos habla de que el barroco y ese aspecto de intentar conmover al fiel a través de este tipo de detalles, pues no estaba ni mucho menos desterrado.
en 1793 y 1794, que es cuando llegan estas imágenes de Esteboniz a la ciudad. Imágenes como la Virgen de la Compasión y la Virgen de la Defensión, que se hacen para la Cartuja. La Virgen de la Defensión está todavía en la Cartuja, la Virgen de esta Piedad, Virgen de la Compasión, está actualmente en la catedral. Y si nos centramos en la Virgen de la Compasión, y con esto voy a terminar, vemos que aunque Esteve utiliza una policromía muy sobria, ya del gusto neoclásico, aunque el sudario del Cristo, incluso la propia anatomía, pues se inspira en el arte clásico, la composición de la Virgen, esos los elementos muy teatrales de los dos angelitos que aguantan los brazos del Cristo, está ni más ni menos inspirada y copiada de la Virgen de la Angustia de Murcia, que es obra de Francisco Salcillo, que es uno de los mayores escultores barrocos que hemos tenido en España. Y con esto podemos decir que todo esto nos habla que en los últimos años del siglo XVIII el respeto a una tradición artística y a una espiritualidad de carácter popular y barroca se niegan aún en estos últimos años del siglo XIX a morir. Y podemos decir que en el fondo aún hoy sigue viva entre nosotros. Nada más, muchas gracias.